Buenos días compañeros y tutor, mi nombre es Sergio Andrés Rada Gutiérrez, soy estudiante de Psicología, primer semestre de la UNAD. Hoy voy a hablar de James Lacan. Lacan nació en París el 13 de abril de 1901, estudió medicina y se especializó en psiquiatría. Lacan fue reconocido por reinterpretar y ampliar la obra de Sigmund Freud. Él transformó la teoría de Sigmund Freud en varias dimensiones, como por ejemplo el retorno a Freud. Esto lo propuso porque él pensaba que muchos de los psicoanalistas de la época se estaban alejando de las ideas originales de Sigmund Freud. Otra de las teorías de Lacan fue el estadio del espejo. Esta nos habla de que un niño entre los 6 meses de edad y los 18 meses de edad reconoce su imagen frente a un espejo, lo cual contribuye a la formación del ego. Este reconocimiento es fundamental para el desarrollo de la identidad de los seres humanos. Otra teoría de Lacan son los tres registros psíquicos, el cual nos habla de lo imaginario, lo simbólico y lo real. Hablando de lo imaginario podemos decir que es todo lo relacionado con las imágenes y con la percepción de uno mismo y de los demás, mientras lo simbólico está relacionado a la construcción del sentido y al lenguaje, mientras lo real representa todo lo que no puede ser expresado en palabras. Otro concepto es la estructura del inconsciente, el cual reformuló diciendo que el inconsciente tiene una estructura como la del lenguaje. Otra de las teorías de Lacan fue el concepto de mecanismos de defensa. En este caso podemos hablar que Lacan amplió las categorías diagnósticas de Sigmund Freud al intensificar tres mecanismos de defensa, los cuales son neurosis, psicosis y perversión. Podemos decir que Lacan es uno de los principales autores del psicoanálisis. Buen día, hablaremos sobre el psicoanálisis y la teoría de Sigmund Freud. El psicoanálisis se centra en el estudio de los procesos mentales inconscientes y en cómo influyen en el comportamiento humano. Freud creía que gran parte de nuestro comportamiento está determinado por fuerzas inconscientes y conflictos internos que se originan desde la infancia. Para ello, él desarrolló una serie de técnicas terapéuticas como la asociación libre y la interpretación de los sueños. Según Freud, la mente humana se divide en tres partes principales. El consciente, que es la parte de la mente en la que somos plenamente conscientes en un momento dado. El preconsciente, que contiene pensamientos y recuerdos que no están en nuestra conciencia, pero que podemos recordar fácilmente. Y el inconsciente, que es la parte más profunda de la mente que contiene pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos que no son accesibles a la conciencia. Freud también postuló la existencia de tres componentes básicos de la personalidad. El ello, que es la parte más primitiva de la personalidad y opera según el principio del placer. El yo, que es la parte de la personalidad que busca encontrar un equilibrio entre las demandas del ello y las restricciones impuestas por la realidad. Y el superyo, que es la parte moral de la personalidad y las normas y los valores de la sociedad. Otro concepto clave es el desarrollo psicosexual. Freud postuló que la personalidad se desarrolla a través de una serie de etapas psicosexuales, en las que el individuo experimenta conflictos y resoluciones relacionadas con diferentes zonas erógenas del cuerpo. Estas etapas son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Freud también describió una serie de mecanismos de defensa que utilizamos para protegernos de los conflictos y ansiedades inconscientes. Estos mecanismos de defensa nos ayudan para evitar enfrentar situaciones dolorosas o amenazantes y pueden tener un impacto en nuestra forma de pensar y comportarnos. Algunos mecanismos de defensa más comunes incluyen la represión, la proyección, la negación y la sublimación. Cordial saludo, mi nombre es Estefanía Ramírez y en el podcast de hoy hablaremos sobre los aportes de Melanie Clay al psicoanálisis. Melanie Clay revolucionó el psicoanálisis con estas dos ideas fundamentales. El juego como terapia. Descubrió que los niños expresan su mundo interno jugando, igual que los adultos lo hacen hablando. Las dos etapas claves del desarrollo son la posición esquizoparanoide. De 0 a 4 meses, el bebé ve todo como totalmente bueno o totalmente malo, sin matices. Posición depresiva. Desde los 4 meses, el bebé reconoce que quien le frustra y quien le ama es la misma persona, desarrollando capacidad y preocupación y reparación. Relaciones objetales tempranas. A diferencia de Freud, Clay
creía que los bebés establecen relaciones con otros desde el nacimiento, formando la base de todas sus futuras relaciones. Fantasías inconscientes. Desde el nacimiento tenemos pensamientos e ideas inconscientes que determinan nuestra percepción en la realidad. Identificación proyectiva. Mecanismos donde colocamos partes indeseadas de nosotros en otros, viendo en ellos lo que negamos en nosotros mismos. Super yo temprano. Nuestra conciencia moral se forma en el primer año de vida y es más severa a lo que Freud pensaba. Clay transformó la comprensión del desarrollo infantil y sentó las bases para tratar tanto niños como adultos con problemas psicológicos graves. Muchas gracias. Buenos días, vamos a trabajar dentro de la materia de enfoques clásicos de la psicología. Vamos a ver una primera instancia en la de psicoanálisis, pero sobre todo me voy a centrar en Carl Gustav Jung, que es el padre de la escuela psicoanalítica y la escuela de la psicología de los complejos, psicología profunda. Todo el psicoanálisis, esta teoría psicoanalítica, es de Sigmund Freud, nacido en Chequia en el 1856, muerto en Londres en 1939. Es el padre fundador del psicoanálisis, cuyo fin y objetivo es la exploración de la mente inconsciente y su influencia en el comportamiento humano. Los principios básicos del psicoanálisis son el inconsciente, el cual contiene los pensamientos, sentimientos y recuerdos no disponibles en la conciencia. Segundo principio, la represión, pensamientos y sentimientos reprimidos y fuera de la conciencia. Y por tercer principio, la defensa. Los mecanismos de defensa los utiliza el ser humano frente a la ansiedad y para evitar la misma y están asociados a pensamientos y asentamientos inconscientes. Es cofundador del psicoanálisis Carl Gustav Jung, pero a su vez es uno de los mejores amigos de Freud. Carl Gustav Jung nació en Suiza en 1835. Es psiquiatra, psicólogo suizo y médico. Aportó a la práctica de la psicología analítica, es el padre de la misma escuela. Estudió en Basilea y trabajó en el Hospital de Zúrich. Sus teorías son, en 5 momentos, la primera es el inconsciente colectivo. Sostiene que el depósito compartido de experiencias y recuerdos son comunes a toda la humanidad. Segundo principio básico, los arquetipos. Sostiene que hay ciertos patrones y símbolos universales que están presentes en la mitología, en la religión y en las diferentes culturas. Como tercer elemento es el padre de la personalidad. Él dice que cada persona posee una personalidad única, que está dotada de conciencia, inconsciente, intuición y sensación. Quiero recalcar que es el padre de la escuela psicoanalítica y llamada psicología de los complejos, psicología profunda. También tenemos, desde la teoría de Jung, los tipos psicológicos, que son: el hombre es un ser introvertido o extrovertido, y que cada persona tiene 2 tipos de psicología, un tipo de psicología dominante. El proceso de individualización dice que el objetivo principal del ser humano es adquirir su personalidad, ser un individuo como tal, donde se integra la conciencia y el inconsciente para alcanzar su realización como ser humano. Las obras, entre las destacadas están la psicología del inconsciente, que es la teoría del inconsciente colectivo y papel del inconsciente formando la personalidad. La obra de los tipos psicológicos, donde él recalca la implicación de los tipos psicológicos para comprender la personalidad. ¿Cuál es la influencia de Jung? ¿Cuál es la vigencia de Jung? Jung aporta a la psicología, a la psiquiatría, a la psicoterapia, a la antropología, a la educación y muy en especial a la espiritualidad del ser humano. Carl Gustav Jung murió en Suiza el 6 de junio de 1961. Su vigencia hasta el día de hoy, uno de los grandes padres de la psicología. Muchas gracias.